Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Marcos capítulo 14. Si bien yo lo voy a compartir en la pantalla, abra usted su Biblia, por favor. Quiera el Señor que esta celebración de Pesaj sea tan preciosa como el Señor lo determinó. Voy a comenzar leyendo aquí Marcos 14, del Pastor, verso 12 en está, adelante. No se pastor, ve, pastor. está compartiendo WhatsApp. Estoy compartiendo WhatsApp. Suele pasar, suele pasar. Excúsenme y yo vuelvo y empiezo a no compartir WhatsApp. Un segundo. A ver ahora. Ok. Tengo Marcos 14 y vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Dice el primer día de los ácimos. Ácimos es una palabra griega. La A en griego es sin, como ateo, sin Dios. Hicimos es levadura, pero nuestro entendimiento es panes sin levadura, hamatzot. Y dice, cuando sacrificaban Pesaj, le dicen sus discípulos. Pensemos en esto, hermanos. Pesaj es una celebración exclusiva para los discípulos. Eso es muy claro. Le dicen sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar lo necesario para que comas Pesaj? Y envía a dos de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y donde entre, decida el señor de la casa, maestro. El maestro dice, ¿dónde está mi aposento para que coma Pesaj con mis discípulos? Vuelve, Pesaj es para los discípulos. Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y dispuesto. Preparad allí para nosotros. Salieron pues los discípulos. Otra vez la palabra Pesaj en relación a los discípulos. Y fueron a la ciudad y encontraron tal como les dijo y prepararon Pesaj. A ver, hermanos, voy a parar allí, voy a detenerme allí. ¿Cuántas veces aparece aquí en los versos que he leído la palabra preparar? Preparar. Y pensemos que esta es la tercera semana que estamos trabajando en preparación. ¿Cuántas veces aparece aquí la palabra preparar? Cuenten nomás en sus textos. Cuenten con detalle, con cuidado. Y, y pregunto, ¿cuántas veces aparece? Dorita López. Tres. ¿Tres? Sí, Sí, yo lo veo 3 veces también. En el verso 14 dice preparad y es interesante, lo necesario. Esta tarde vamos a ver qué es lo necesario. Preparad uno. En el texto del verso 15 dice preparad. Y allí mismo, en el 16, prepararon. Muy bien, Dorita.
Muy bien. Ahora yo haría una pregunta. ¿Por qué, si la escritura es la palabra inspirada del Señor, por qué tanta insistencia en la palabra preparar? ¿Por qué el texto insiste? ¿Ustedes piensan que el Señor repite palabras por repetir o que esto contiene algo muy particular? La semana pasada veíamos que había que conmemorar por las generaciones. Esta tarde lo que quisiera que descubriéramos junticos es, ¿y qué es lo que tenemos que preparar? Porque este capítulo de Marcos 14 revela algo muy particular, mis hermanos. Revela cómo el Mesías celebró Pesaj. Este fue el Pesaj que el Mesías celebró. Entonces, si Él nos dice, preparad, preparad, la pregunta es, en este contexto de la escritura, ¿qué significa preparar? Tú misma, Dorita, por favor, abran sus micrófonos, hermanos. En este contexto de la escritura, ¿qué significa preparar? Vamos a preparar. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar? ¿Qué piensas, Dorita? Bueno, yo pienso, pastor, que hablar de preparar el Señor, pues es una fiesta tan especial, tan importante, en donde tenemos que reconocer toda la obra del Mashiach por nosotros, que es como preparar nuestro corazón para estar seguros de lo que estamos haciendo, como de esa gratitud, de esa obra que Él ha hecho por la humanidad. Dorita, tú eres una persona que tu trabajo tiene mucho que ver con preparar y organizar. Sí, Y la pregunta, acabas de decir algo muy lindo. Más que preparar, más que organizar, hablaste de alinear el corazón con Adonai. sí, Y ese es un énfasis muy precioso. Más que preparar una mesa, un ceder, estamos preparando el corazón. Yo haría otra pregunta. ¿Se puede realmente preparar o celebrar Pesaj sin una preparación verdadera, Dorita? pues ¿Podríamos yo entrar creo, al Pesaj sin estar preparados verdaderamente? ¿Tendría no, sentido? no, yo creo que no tendría sentido, no tendría tampoco responsabilidad, Exacto. no tendríamos un corazón de agradecimiento, una firmeza de lo que nosotros estamos haciendo, seguir al Señor con el propósito de obedecer lo que Él nos manda para bien nuestro, porque Él hizo todo, Él entregó su vida, entregó todo por nosotros, nos sacó de la esclavitud con Gracias, una... Dorita. Entonces, pues no vale la pena hacerlo sin preparación de corazón. Te hago otra pregunta, Dorita. ¿Quién define lo que significa estar preparado? ¿Quién lo define? Pues yo creo que cada uno de nosotros, ¿Tú porque si lo piensas, hacemos sin responsabilidad, pues nada pasa. tú piensas que cada uno define cómo llega preparado a la Pesaj? Pues yo creo que sí, pastor, porque si lo hace uno solamente porque, llegó la fiesta de pesa y pues no, ¿Y qué tiene que ser de pensaría, verdad. qué pensaría mi Dorita? Entonces, si cada uno define cómo prepara Pesaj, ¿no sería que tendríamos cada uno un estilo diferente de hacerlo? ¿O piensas mejor que ese alineamiento del corazón lo define la Torá? Por supuesto que sí, 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 pastor, claro, es con la Torá. Claro, porque si no, cada Sí. uno de nosotros dice, no, una fiesta. Imagínense No, 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 en es el con la mundo Torá. contemporáneo pensar en una fiesta y que cada uno defina lo que hace en esa fiesta. ¿Qué pasaría, no? No, pues Estamos hablando, lo hacemos a nuestra manera, imagínese, a la fiesta estamos mundana, hablando, no.
Estamos hablando de una preparación del corazón. espiritual del Sí. corazón. Por ejemplo, Elenita, sigamos hablando de la preparación porque 3 veces este texto lo menciona. Éxodo 12:15, Elenita dice, y lo veíamos las veces anteriores, 7 días comeréis panes sin levadura, desde el primero hasta el séptimo haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Elenita, ¿por qué la primera acción es en preparación? Es quitar la levadura. Eh, bueno, es el primer mandato del Padre para preparar el corazón y recibir esa fiesta en total pureza y santidad. Es tremendamente relevante para el Padre y precisamente es tan didáctico en requerir eso de nosotros. Excelente, te sigo preguntando. Yo pienso que a estas horas ya tenemos claro que entonces no estamos solamente buscando en nuestros gabinetes de cocina, lo cual es un asunto pedagógico y también importante, pero la levadura es más que física. ¿Qué representa algo más profundo, Elena? Sí, pastor, como justo lo hablábamos en el Shabbat anterior, eh, la levadura representa el pecado y Ujú. el Padre requiere que nos alineemos a Él a través de hacer una revisión muy minuciosa de qué pecados estamos batallando, teniendo y poder traerlos a la luz y al arrepentimiento. Maravilloso. ¿Qué piensas, Elena, que significa celebrar entonces Pesaj sin remover la levadura? Bueno, deshonraría al Padre directamente, ¿no? Ujú. Porque estaríamos irrespetando algo que Él demanda de nosotros y que, como usted decía, bueno, hay un orden y hay una preparación necesaria para llegar a esa fiesta y esto es un requisito para ello. Ujú, gracias. Entonces, estamos haciendo esto para preparar la casa, que esté bonita. Vimos que lo que leí yo, indicaba que había un aposento muy bien amoblado. Eso lo leímos. Eh, pero ¿será que tenemos solamente que revisar la casa y seguimos superficialmente? ¿O a qué se refiere ese término de ese aposento muy bien amoblado? Yo creo, pastor, que o sea, el primer paso definitivamente es a lo interno de nosotros, de cada uno de nosotros para prepararnos para esa fiesta, ¿no? Y en sí el aposento alto es un reflejo físico de lo que ya hicimos internamente, ¿no? Es la demostración que la casa interna del corazón ya está limpia y eso luego se refleja en la preparación más visual, más tangible, al tener todo preparado para recibir, en este caso, el privilegio de los discípulos de celebrar con un Mashiach. Gracias, Elena. Yo no sé si ustedes descubrieron algo interesante en lo que leí, pero cuando Machía le dice a sus discípulos, entren a la ciudad, entren a la ciudad y verán un hombre que lleva un cántaro con agua y les dice, seguidlo, y donde él entre, allí es. Él no les dio una dirección física, como 10791 Southwest Kendall Drive, apartamento 29. Él no dio una dirección, pero a cambio dio, si no dio una dirección, al decirles que siguieran a un hombre con un cántaro de agua, ¿qué les dio? Le dio instrucciones. Sí, les dio instrucciones, pero sigamos tratando de profundizar un poco más. A ver, Felipín, si les dio instrucciones, ¿qué pensamos de un hombre
en Israel con un cántaro de agua? El agua yo lo veo como limpieza. Mm, sí, él no dio la dirección de la casa, él dio una señal. Y fíjense que la señal era muy evidente. Los que estudiamos con juicio la escritura, en la escritura, usualmente quienes llevan cántaros con agua en la escritura, en toda la escritura, quienes llevan cántaros con agua. La escritura nombra por lo menos una buena cantidad de veces. Felipe ya está pensando. Sí, las mujeres. Las mujeres. Rebeca, cántaros con Ujú. agua. Lea, cántaros con agua. La mujer de Samaria, cántaros con agua. Las mujeres, la mujer de Samaria en el pozo, agua. Las mujeres en la escritura son las que cargaban el agua, no los hombres. Pero Felipe está diciendo algo interesante. Es que el Señor está hablando de qué, Felipe? Que De limpi- de limpieza, una de preparación de limpieza, purificación. Sigue hablando de purificación. preparación. Ujú. Hermanos, es demasiado enfático el Señor. La gran pregunta para mí y para cada uno de nosotros. Realmente el Señor nos está llamando a hablar de una preparación muy definida. Y entonces, ¿será que alguien cortará de la congregación al que no esté preparado? Porque dice el que coma pan leudado será cortado. ¿Cómo entenderíamos esa palabra será cortado? ¿Quién lo corta? ¿Qué piensa Adrián? ¿Será que hay un supervisor de ceder de pesa que corta al que no está preparado? Pastor, eh, no sé, pienso que tal vez no hace referencia más de cortar, es eh, de pronto alguna corrección, alguna, eh, eh, no sé, de pronto el no comprender, el no disponerse a esa persona, cuando dice cortar, como te digo, es como una preparación diferente, será, tal vez. ¿Ustedes creen será cortado o en un proceso de pronto él por descuidado se cortará? ¿Cuál de los dos? ¿Quién piensa que es lo segundo? Sí, puede ser, pastor, que su mismo descuido. O sea, Exacto, no necesita que alguien más lo vea. Si él mismo es consciente, él percibe que, que no está bien el ignorarlo. exacto. Poco a poco, cuando nosotros descuidamos el templo del Ruach HaKodesh, nosotros nos cortamos de la congregación. Realmente nuestro descuido espiritual, el no estar en la sintonía de remover lo que hay que remover y de comer lo que hay que comer tarde o temprano, siendo que somos pueblo de pacto y en el pacto nos cortamos de la congregación. No se corta de la congregación el obediente, el de la actitud correcta, el que vigila. No, él no se corta, él está al contrario en la congregación. Pero cuando comenzamos a ser descuidados con los valores espirituales, nos cortamos de la congregación. Qué hermosa la importancia de la preparación. Y qué hermoso que tengamos 8 convocatorias a lo largo del año y que todas sean de preparación al Mashiach. ¿Qué les parece? Todas hablan de prepararnos. Qué hermoso el cuidado de Dios para que nosotros vivamos preparados. Fíjense que aquí está expresando el texto un aposento alto ya dispuesto. El Padre había preparado el lugar. El Machías solamente le dio las señales. El lugar preparado
No está hablando solamente de la casa. El lugar preparado está hablando de reflejar la condición espiritual del habitante de la casa. Pero es que el que habita en nosotros es el Ruach HaKodesh. Una buena pregunta a 5 días de Pesaj. Nadie la contesta. Preguntémosle al Ruach HaKodesh. ¿Está mi aposento interior listo hoy para Mashiach? Faltan 4 días. Y llevamos varias semanas con devocionales sobre la levadura, la levadura. Preguntémonos, ¿está mi aposento interior listo para Pesas, para Mashiach? El aposento estaba muy bien amoblado, muy bien ordenado. La pregunta sería, ¿puede Yehoshua celebrar Pesaj en cualquier corazón? La respuesta es no. De allí el énfasis de la palabra discípulos. Son los discípulos los que son llamados a celebrar Pesaj. Muy bien. Eh, Preparar, entonces, como lo conversaba con Dorita, no es organizar un evento. Si bien vamos a organizar un ceder, pero más que todo, preparar es disponernos para el encuentro. Eso es preparar. Preparar no solamente limpiar la casa para que oremos a 5 días. Preparar es remover lo que impide la comunión. Grabémoslo en el corazón. Preparar es remover lo que impide la comunión. Vamos a revisar esta tarde juntos los elementos de Pesach. La pregunta para todos, en silencio. Hoy Yeshua dice, hoy, a 4 o 5 días, id y preparad Pesach. Esa es la orden. Esa fue la orden de Marcos 14. Id y preparad Pesach. Un tiempito de silencio. Cada uno. ¿Qué tenemos que cambiar en nosotros antes de sentarnos a la mesa el próximo viernes? Cada uno. Escriba en su cuaderno. ¿Qué tengo que cambiar antes de sentarme a la mesa el próximo viernes? Todos los evangelios que hablan de Pesach utilizan la palabra preparación y todos dicen era el día de la preparación y se acercaba el Shabbat. Vamos a reconocer junticos los elementos del ceder, pero el llamado del Señor es a tener preparado el corazón. Voy a volver a compartir aquí mi pantalla y les voy a pedir que volvamos a leer. Voy a leer el resto del texto que no he leído. Estoy en Marcos 14. Leí hasta preparar el aposento alto, amoblado, discípulos, pero les voy a pedir que me acompañen leyendo del verso que estoy compartiendo en la pantalla, del verso 16. ¿Lo estamos viendo en la pantalla? Sí, Ok. de Dice, Marcos. salieron pues los discípulos y fueron a la ciudad. Y qué precioso, miren, cuando seguimos las señales espirituales del Señor, dice, y encontraron tal como les dijo. Hermoso. Y prepararon la Pascua
prepararon la Pascua. Dice, llegada la tarde, tarde del día 14, que corresponde al viernes 3 de abril, va con los 12. Les voy a pedir a todos que traten de identificar en la lectura qué elementos debemos preparar para el ceder de Pesaj. Vamos a ver cómo lo vamos descubriendo en la lectura y voy a comenzar a preguntar para que todos sigamos descubriendo. Dice, va con los 12 y estando ellos reclinados a la mesa y comiendo, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que está comiendo conmigo me entregará. Comenzaron a entristecerse y decirle uno por uno, ¿acaso yo? Él le respondió, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdrá no haber nacido a ese hombre. Entonces ellos estando comiendo, tomó el pan y pronunciando la bendición lo partió y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, dio gracias y les dio, y todos bebieron de ella. Y él les dijo, esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de las olivas. A ver, ¿qué elementos debemos preparar para nuestro encuentro de Pesaj el próximo viernes a la luz del texto? Cuando dice llegada la tarde, ¿qué quiere específicamente decir para los hermanos de Camino a Sion este año? ¿Cuál tarde? ¿Qué día? Germán Paz. Activemos micrófonos, hermanos. Pastor, el próximo viernes 3 de abril para nosotros. Excelente. Ese día en el calendario hebreo, Germán, ¿tienes claridad qué fecha es del mes de Aviv? En el calendario sería el 14 del mes de abril. Excelente. Muy bien, hermanos. Entonces, todos vamos a hacer este ceder en distintos lugares. Vamos a hacer un ceder en algunos hogares. Tendremos un grupo o dos o tres grupos en el área de la Florida que vamos a estar físicamente y aún por volumen de gentes no cabemos en un solo lugar. Entonces tendremos un grupo pequeño en Homestead, otro grupo pequeño en El Doral y otro grupo más arriba con la familia Chandía. Y los demás van a participar online. Pero todos entraremos en punto de las 8 el viernes y necesitamos tener claridad de qué elementos requerimos porque todos vamos a seguir el PESA. Entonces, cuando aquí dice, estando ellos reclinados a la mesa y comiendo, Felipe, ¿qué debemos tener preparado según tú conoces la escritura cuando dice comiendo? Las hierbas amargas, Ujú. el, el pan sin levadura, Hierbas amargas, Felipe, muy sí, bien. Pan sin levadura, muy bien. eh, ¿qué más? O sea, el agua salada, Ok. eh,
y el setup, ¿cómo es que le dice como lo que le echa Caroset, ¿estás el pensando en caroset? caroset? Muy bien, Sí, muy bien. Felipe, tú mismo te voy a pedir, compartiendo esta pantalla acá, que me leas este texto de Génesis, Éxodo 12:8 y lo revises. dice, Perdón, Felipito, antes de darte la opción, revisa este texto con lo que tú me mencionaste y te voy a hacer una pregunta. Lee el texto. dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Excelente, Felipe. De lo que mencionaste, ¿qué te faltó de la instrucción de Éxodo 12 y qué no está en la instrucción de Éxodo 12? ¿Qué te Bueno, faltó? lo que faltó fue la carne asada, pero la carne asada representa al cordero, que él ya fue inmolado. Ok, muy bien, Felipe. Sigue adelante. Dice, bueno, lo otro que dice son al fuego con panes sin los panes sin levadura, Lo eh, la nombraste. hier- sí, señor, y las hierbas amargas lo comerán. Ok, y entonces tenemos una porción de carne que puede ser un pollo, un pescado o una porción de una carne. Ujú. Ok, lo mencionaste. No lo mencionaste No, pensando la carne no, en que se sí, refiere al cordero, faltó esa ajá. porción. Mencionaste muy bien panes sin levadura y mencionaste hierbas amargas. Felipe, entonces, ¿qué hacemos con las otras cosas que me mencionaste y cómo las entendemos como congregación? Eh, las otras cosas, o sea, la carne asada y los panes sin levadura, pastor. No, no, las que me mencionaste que no están en la lista de Éxodo 12:8. Me O mencionaste Charoset, me mencionaste agua con sal, me mencionaste Charoset, agua con sal. ¿Qué más mencionaste? bueno, todo eso, bueno, lo que yo, o sea, lo que hemos hecho en cada pesa es simbólico, o sea, representa lo que el pueblo pasó cuando salió de Egipto, porque obviamente fue un momento amargo y, o sea, cada cosa representa, es simbólico, pastor, representa algo textual en la Biblia. Ok, ok. Yo quiero que esta tarde voy a volver al texto. Esta interacción es maravillosa. Voy a volver al texto. Entonces, cuando dice aquí, ellos reclinados a la mesa comiendo. Felipe, entonces, ¿qué es lo que según la instrucción de Éxodo 12 no puede faltar en el ceder de Pesach? Felipe o cualquiera que le quiera ayudar. La cena, pastor. Enlístalo, Felipito. Oh, sí. Bueno, lo que no puede faltar es la carne, las hierbas amargas y los panes sin levadura. Excelente. Muy bien. Eso es el mandamiento. Ese es el mandamiento. ¿Está claro para todos? El Ujú. mandamiento indica tres cosas. En ese tiempo hasta el templo, un cordero que era sacrificado en el templo, hierbas amargas y panes sin levadura. Pero entonces vamos a ver algo que Machiach hizo, que no incluye esos elementos o que son elementos novedosos y necesitamos entenderlo, porque Machiach fue muy claro. Yo vine a cumplir la Torá, la instrucción. Él no vino a introducir nada nuevo, pero vamos a entender aquí esta noche juntos. Entonces, ya estamos ya en los aspectos prácticos, sabiendo que lo primero que hay que preparar es el corazón, ¿verdad? El corazón. Ahora, dice aquí, reclinados comiendo, ya entendemos lo que no puede faltar. En el verso, en el verso 20 aparece un elemento que está tácito
a menos que conozcamos la cultura y la historia de Israel, no entendemos esta respuesta cuando Él les dice, el que moja conmigo en el plato, porque no está en los elementos de Éxodo 12:8. Pero Felipe mencionó el charoset, y el charoset es una mezcla de vino. Algunos le ponen pan sin levadura, otros le ponen almendras y otros le ponen manzanas. Y esa oxidación de la manzana en contexto con el vino y las almendras ralladas toma un color marrón que indica los símbolos del ladrillo que ellos fabricaban en Egipto. Y aun cuando no está en Éxodo 12:8, la gran pregunta es, ¿y por qué Machiac lo siguió? Si no está en Éxodo 12:8. Interesante. Vamos a tratar de entenderlo esta tarde. Luego dice, estando ellos comiendo, tomó el pan y pronunciando la bendición lo partió y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Hay una parte del ceder que se sigue, el cual veo aquí que Machiac siguió, y ahora les voy a explicar, que era usar 3 matzot. El uno representaba a Abraham, el otro representaba a Jacob y en el medio colocaban el que representaba a Isaac. Y parte de ese ceder implicaba que sacaban el matzot del medio, la matza del medio y la partían. ¿A quién dije que representaba el matzo del medio? A Isaac. Isaac. Excelente. ¿Qué pasó con Isaac? ¿Quién me mencionó a Isaac? Creo que fue Iván. Sí, pastor. ¿Qué pasó con Isaac, Iván? Para que vamos entendiendo el ceder. Casi fue sacrificado por su padre, representando a Casi Mashiach. fue sacrificado. Casi fue sacrificado. Y resulta que en ese ceder que el Mashiach honró, pues ya estaba establecido desde el segundo siglo antes del Mesías, esta parte del programa donde había un matzot, una matza que se le identificaba a Jacob, otra a Abraham y en medio el escondido estaba escondido entre Jacob y Abraham, Isaac. Interesante. Y ellos hacían una dinámica de partir el mazo del medio. Pero resulta que esa tarde Machiac, siguiendo este protocolo, seguramente sacó el mazo del medio y dijo, todos los años, eso está tácito, ustedes han mencionado a Isaac, pero hoy el mazo del medio dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Lo que tenemos que entender, mis amados hermanos, es 3 cosas, si quieren anotar en el corazón. Primero, el ceder de Pesach primariamente lo gobierna la Torá. La Torá. Por eso, lo que leímos con Felipe, Éxodo 12:8, cordero asado, hierbas amargas y matzo. Eso es gobierno de la Torá. Pero, aparte de eso, Israel es una nación que ha tenido por miles de años el llevar a cabo el ceder. Y podemos constatar
por lo que son las fuentes externas a la Torá. ¿Cuáles son las fuentes externas a la Torá? Por ejemplo, podemos constatar a un historiador judío famosísimo llamado Flavio Josefo, de los historiadores más famosos de la historia. Y él narra cómo se llevaba a cabo el Pesaj y narra estos elementos. Podemos mencionar a un compendio de literatura extrabíblica llamada la Mishnah, donde precisamente hay una sesión donde se nombra cómo se fue desarrollando el Seder de Pesaj y muchas otras fuentes. Yo no me detengo esta tarde aquí. Entonces, número uno, la primera fuente autoritativa para celebrar Pesaj es la Torá. El Mesías siguió los tres elementos: el cordero, las hierbas amargas y los panes sin levadura. Pero poco a poco el pueblo de Israel, en cabeza de sus ancianos, fue incluyendo unos elementos. Por ejemplo, incluyeron 4 copas de vino. Al menos vamos a ver que el Mesías, en la narración de Lucas 22, el evangelista nombra 2 copas, pero Israel incluyó 4. Y no fue un acto caprichoso, fue un acto muy bíblico. Está basado en el libro mismo de Éxodo, capítulo 6, verso, ya los pongo aquí. Ya les doy el texto. Aquí está. Voy a pedir a Dorita López. Dorita, ¿puedes leer aquí lo que estoy colocando de Éxodo 6 al 8 en la pantalla? Sí, Señor. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Hachem, os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo y seré para vosotros por Dios. Muy Y bien. sabréis que yo soy Hachem, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Ok, gracias Dorita. Miren, hermanos, tomen nota de esto aquí. Tomen nota de la palabra os sacaré. Os sacaré. Cuando Dios nos saca, nos santifica. Entonces, con base en este verso de Éxodo 6 al 8, ellos establecieron 4 copas. Y la primera es la copa enfocada en la palabra os sacaré. Es la copa de la santificación. Y lo más hermoso, el Mashiach honró y respetó ese ceder. ¿Saben por qué? Porque Israel, sin saberlo, al establecer esas 4 copas, el Mesías esa noche dijo, aquí está la revelación de esas copas, sobre todo en la tercera copa, que es la copa de la redención. Entonces, la primera es os sacaré, que es la copa de la santificación. Os libraré es la copa de los juicios, porque al librarlos hizo juicios. Y luego dice, os redimiré, y esta es la tercera copa. Y luego dice, os tomaré, y esa es la cuarta copa que se llama de la alabanza. Entonces, en nuestro ceder de Pesaj, los que estén en sus casitas, ya sabemos, necesitamos una cena sencilla, necesitamos matzos, necesitamos vino o jugo de uva. Si conseguimos vino, tengamos cuidado que ese vino sea kosher. No compremos cualquier vino porque no puede contener levadura.
el vino kosher o la uva, el jugo de uva. Entonces, tenemos que tener en las casitas vino para cada persona o jugo de uvas para hacer 4 pequeñas copas: santificación, juicios, redención y alabanza. La cena sencilla, los matzot, el charoset, las hierbas amargas. Entonces, aquí está la razón, mis hermanos, y voy a regresar al texto de Marcos. Voy a regresar al texto de Marcos. Estando ellos comiendo, tomó el pan. Se dan cuenta que la tradición de los 3 matzot, con el mazo escondido que los niños luego de partido van y esconden, el Señor lo usó y siempre sacaron el mazo que representaba a Isaac, pero esa tarde Machías dijo, esto es mi cuerpo. O sea, él reveló en el ceder de Pesach lo que por 1800 años ellos no habían entendido. Dije 2 cosas iniciales. Número 1, Pesach se celebra con base en la revelación de la Torá. Felipe dijo, carne asada, pan sin levadura, hierbas amargas. Eso no puede faltar. Pero resulta que el Mesías hasta toma el pan, pronuncia la bendición y lo parte como era la tradición. ¿Qué piensan ustedes que está haciendo el Mesías con esto? ¿Que creen que está haciendo más que una celebración, un rito repetido Nos está esa noche? enseñando, pastor. ¿Perdón? Nos está enseñando cómo celebrar. Está enseñando. Alguien que use otra palabra. Gracias, Roberto. Otra palabra un poco más elevada. ¿Quién la tiene en el corazón? Él está inaugurando el nuevo pacto Está inaugurando el nuevo pacto. y lo está haciendo, está usando el ceder de Pesaj para mostrar que él iba a ser el cordero. Él está revelándose esa noche allí. 3 cosas: la autoridad de la Torá, la tradición vivida por Israel, él la respetó, él respetó el que hubiera un mazo del medio, lo sacó, él respetó las copas. Les voy a pedir que miremos, pero antes de pasar allá, número 1, la Torá. Número 2, la tradición de Israel. Y número 3, esa noche él se reveló. Como todo eso que estaba escondido en 1800 años, soy yo. Ahora vamos a leer un texto maravilloso. Ahora lo vamos a leer. Entonces, él, miren aquí, voy a venir aquí un segundo. Aquí está. Estoy en Lucas 22:13, otro evangelio narrando el mismo acto. Iván Darío, por favor, ayúdame leyendo donde yo ponga el cursor. Este es Lucas 22, aquí donde yo tengo el cursor. Y tomando una copa después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Sigue acá. Y tomando un pan después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. E igualmente la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Una pregunta, Iván Darío, para ti. ¿Qué diferencia hay entre esta una copa y esta la copa? La primera, pues, la de arriba, esa copa
era la de juicio, la de juicio, y la de abajo era la de redención. Ajá, Así. interesante perspectiva. O sea que el Mesías estaba siguiendo lo establecido por su propio pueblo. Iván Darío, fíjate, tomando una copa. Dice, después de dar gracias, la partió y dijo, repartidlo entre vosotros. Puede ser la copa de la santificación cuando abrimos la primera copa, o puede Pues, ser la del juicio. Pero lo que sí es hermoso es que dice igualmente singular la copa. No es cualquier copa. Y esta copa es la copa de la redención. Pregunto entonces, estas copas no están en Éxodo 12:8. La pregunta del caso es, ¿y por qué Machiach la siguió? ¿Qué piensan ustedes? La tradición se hacía como a ciegas y él llenó el sentido, la revelación de esa tradición. Excelente. ¿Qué más pensamos aquí, mis amados? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Él respetó la tradición de su pueblo. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando está dando su testimonio ante uno de los reyes de los procuradores donde él se presentó? Dice, yo ciertamente soy hebreo y dice, celoso de las tradiciones de mi pueblo. Machiach está honrando algo que Israel sin saber estableció para ese día y ese momento con carácter exclusivo, el Mesías. Y en la tercera copa, la copa, él dice, esta copa es la copa de mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Felipe mencionó algo interesante. Se nota que aquí hay algunos que llevamos sus añitos revisando esto, pero cada día el Señor nos va dando más entendimiento. Felipe mencionó algo que establecieron, aparte de las cuatro copas, aparte del charoset, establecieron los lavamientos. Y la semana anterior, ¿cómo se llama? Harold me hacía una pregunta, lo recuerdo. Había una parte que establecieron de lavarse las manos. Vamos a buscar aquí un texto interesante. Felipe, Sí, pastor. ¿estás viendo la pantallita? Este es Juan 13:4, aquí. Dice, se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla, se la ciñó, luego echó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Para qué era el agua que llevaba el varón? Era para purificación, para purificar. Fíjense que había una parte que es, y hay una parte del ceder donde se lavan las manos. Pero ¿qué hizo ese día el Mashiach tomando esa misma tradición? Porque esa tradición existía. ¿Qué dice que hizo? Se levanta de la cena, pone a un lado el manto, toma una toalla, se la ciñe, echa agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos. Y viene esa experiencia de Pedro que le dice, tú no me lavas a mí los pies. ¿Y qué le dice el Mesías? Si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahora conectemos esto con Éxodo 12. El que siga comiendo pan leudado será cortado del pueblo. Si yo no te lavo. Ahí había una señal maravillosa.
Lo que les quiero decir con esto es para que tengamos el inventario completo de los elementos del Seder de Pesach para las próximas semanas. Ahora los inventariamos junticos. Es que nada de esto es caprichoso. Mashiach no vino a abrogar su palabra. Es más, respetó algunas tradiciones de los ancianos. ¿Saben por qué? Porque algunas de ellas lo señalaban a él. Y eso es maravilloso. Tampoco dice, tampoco dice Éxodo 12, que leyó Felipe, verso 8, que había que cantar un himno. No lo dice. Pero resulta que las tradiciones extrabíblicas, la Misná, Flavio Josefo, las traducciones al arameo, los Targumín, nos dan bastante material para entender que poco a poco se fueron introduciendo una serie de elementos. Y miren este aquí, después de cantar un himno. Machía cantó un himno. Pero en el mandamiento de Éxodo 12 no dice que había que cantar un himno. En el camino, los que quisieron hacer pedagógica esta maravillosa conmemoración incluyeron cantar himnos y básicamente cantan los Salmos 113 al 118, algunos también el 136 y todos ellos hablan de la redención de Israel. Y Machiach dice después de cantar el himno. Mashiach entonces honró la Torá. Tengo una pregunta para todos, una pregunta muy importante. Primero una pregunta y de la respuesta de ella se desprende otra pregunta. Pregunto, mis hermanos, si el cordero estaba sobre la mesa, ¿por qué Mashiach no hizo referencia al cordero? ¿Quién se anima? Pastor, es que él estaba celebrando el día anterior. El cordero se sacrificaba al día siguiente. O sea, esa era una cena pre que hizo con los discípulos, pero el cordero pascual se sacrificaba al día siguiente entre las dos tardes. Y él Excelente. no podía haber cordero porque él iba a ser el cordero. O sea, él no estaba celebrando la Pascua, él estaba conmemorando. Por eso no podía haber cordero en esa cena porque el cordero iba a ser él al día siguiente. Excelente respuesta, pero entonces la pregunta es, ¿no será mejor que en primer lugar estaba honrando su instrucción? Porque el cordero es para el día siguiente, pero ¿no será que ese día él estaba revelando al cordero? Él mismo, sí. Claro, por eso él no mencionó cordero, Ujú. porque él es el cordero. Tres cosas. Número uno, la autoridad de la Torá. Número dos, la tradición que fue escrita para él. Y número tres, la revelación gradual. Esto lo que revela es una pedagogía maravillosa de él mismo para nosotros de irnos revelando poco a poco, poco a poco. Tengo una maravillosa lectura que hice esta mañana que fue posterior a esto en unos días, que es en el camino a Emaús. En el camino de Emaús, el día de la resurrección, ¿qué pasaba con los discípulos? ¿Iban caminando cómo? ¿Cómo ellos iban? ¿Quién recuerda el estado anímico de los discípulos el día de la resurrección? Cualquiera puede decir cómo era su estado anímico. ¿Estaban tristes, pastor? ¿Ah? Tristes, Triste. Tristes. tristes, mataron al líder.
Mataron a su líder. El Estaban tristes. estado anímico era muy triste. Exacto. Lo que dijo Robert. Sí. Exacto, exacto. ¿Y por qué el estado anímico era tan triste? Porque para ellos todo terminó allí. Mataron a su líder. Hacía 3 días no lo veían. Lo vieron molido, lo vieron deshonrado y entonces el estado anímico era súper depresivo. Tal vez perdimos 3 años de nuestra vida al pie del Mesías. ¿Y qué ocurre? Que Él ya resucitado se les une. ¿Y qué hace el Mesías al unirse a ese camino de Emaús? ¿Quién recuerda qué Él hace? A ver, voy a tener que nombrar voluntarios. A ver, ¿quién recuerda? A ver, Anderson, ¿qué hace el Pastor, Mesías en el camino de Emaús? ¿qué hace? Pastor, sinceramente no me acuerdo. Felipe, sálvame, sálvame, Le Felipe. iba a decir, bueno. Roberto le iba a decir. Ah, eso, Marisa, Roberto va a decir. Bueno, lo que pasó, Jesús se le apareció a sus discípulos y a otras personas Pero durante 40 días para demostrar que él estaba vivo, Está cerca, ya casi enseñando llega. sobre todo sobre el reino de Dios. Está Y cerca, bueno, está cerca. está ¿Alguien cerca. más que me ayude a Roberto que está cerca? Creo que ellos comparten una comida y él lo reconocen por la manera como parte el pan, creo. Excelente. Pero no, antes de eso, muy bien, vamos a leer ese texto. Antes de eso, él expone la Torá, los profetas y los escritos, o sea, todo el Tanaj, y les dice, es que yo soy el Cristo. Eso es lo que la Torá, los escritos y los salmos dicen de mí. Pero miren esto. Vamos a leer 2 textos. A ver, Iván Darío me lee, por favor. Lucas, prepara Lucas 24, Iván, versículo 16, luego 30 y 31. Y Elenita, Marcos 14, 22 al 24. Lucas 16 No, Lucas 24, 16. al 24 Y dice. luego 30 y 31. Perfecto, lo tengo. Y Elenita, Marcos 14, 22 al 24. Vamos a tratar de comparar ese par de textos. Ocurren en 2 tiempos diferentes. Vamos con Elenita. Sí, pastor, dice Marcos 14, 22 al 24. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles, tomen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada para muchos. Les dijo, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Excelente. Ahora leamos y miremos la similitud, pero miremos un elemento completamente novedoso en el camino de Maús del texto que va a leer Iván Darío, Lucas 24, 16. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Vuelve a leer despacio, por favor. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Pero Iván Darío, si ellos ya habían celebrado con su maestro hace 4 días. Y ellos habían crecido en la Torá.
Tenían toda la información. Pero ¿cómo estaban sus ojos? Velados. Lee el 30 al 31, por favor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué pasó allí, Iván? Fue revelación. Los ojos fueron abiertos. Los ojos fueron. Miren que podemos celebrar Pesaj con los ojos cerrados, con los ojos de la revelación. Nosotros empezamos hace años a celebrar Pesaj, un grupito de hermanos en Cutler Bay, ¿lo recuerdan? Ujú. La pregunta es, de ese tiempo a hoy, ¿qué tanto nuestros ojos se han ido abriendo? Mucho. Podríamos decir que tanto nuestros ojos se han abierto en estos 11 años, bendito el Señor. Tendríamos que hacer un inventario maravilloso. Israel recibió la instrucción, una sencilla orden a comer mazo, cordero y hierbas amargas. Lo celebraron por 1700 años. La semana pasada decíamos cuántas generaciones. Viene el Mesías y honra ese mandamiento. Los tres elementos los honra. Él es el cordero, por eso allí no se menciona cordero. Es Tácito que tuvo que tener el charocé cuando dice que mojó el pan en la mesa, en lo líquido. Es Tácito. Es como si yo les digo, a ver, Independence Day en Estados Unidos. ¿Será Independence Day sin una noche de fuegos pirotécnicos? No lo es. ¿Y será Independence Day sin un día que se comen millones de hamburgers y hot dogs? No. ¿Será correcto mencionar Independence Day y no mencionar ni los juegos pirotécnicos, ni los hot dogs, ni las hamburguesas? No, no es incorrecto porque todo el mundo lo come, todo el mundo sabe que Independence Day es eso. Entonces, en la cena de Pesach, él no mencionó todos los elementos, pero se nota que lo sigue el Seder y lo representó la lavada, pero la implementó lavando los pies. Usó el lavamiento. Les dijo que siguieran la señal de un hombre que llevaba un cántaro con agua, una señal inusual en Israel. Mencionó una copa en singular, una de las tres, pero mencionó la copa. Y en la copa se reveló, el Cordero de Pesach está aquí entre vosotros. Cantó el himno. Y saben otra cosa, la narración de Marcos parece que pareciera, ¿sí? Porque está en la tercera copa y está diciendo, vuelvo a Marcos, no sé si lo están viendo o no. ¿Sí lo están viendo? No, no, no. A ver, yo vuelvo acá. A ver si llego. Ahora sí, ¿verdad? Tampoco. Pastor, puso fue el chat de WhatsApp. Ah, otra vez el WhatsApp. ¿Se dan cuenta tantos años hace que hago esto? Vuelvo acá. Perdónenme en un momentico. Tanto tiempo que yo manejo esto y no me va siempre igual. Aquí está. Espero que ahora sí. Vamos a analizar esto. En la tercera copa, la copa, aquí está mi cursor, dio gracias, les dio, todos bebieron de ella
le dijo, esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos. Y pareciera que interrumpe el ceder, porque dice, os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y pasó directamente a cantar el himno y se fue al monte de los olivos. Porque según el ceder, falta la cuarta copa. Y él salta de la tercera a cantar el himno y se va. Pero hace una mención muy poderosa. No beberé más del fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. O sea, dijo, hay algo que todavía está pendiente. El reino tiene que venir. Y por eso, de Shabbat en Shabbat, de Pesach en Pesach, nosotros estamos esperando el reino. Y Apocalipsis dice, bienaventurados los convidados a las bodas del Cordero. Porque falta todavía lo que no ha llegado. Nosotros vivimos entre Pesaj y la venida del reino. Y mientras el reino no venga, nosotros estaremos conmemorando nuestra redención. A ver, vamos a hacer juntos entonces un resumen de lo que todo mundo tiene que tener. Porque el próximo viernes, al menos los que salgan desde su casita, pues tienen que seguir con nosotros el ceder. Vamos a tener un ceder sencillo, muy sencillo. Pero hay elementos que no pueden faltar. Entonces, Dorita, y todos tomamos nota. Primer elemento que tú te vas a la tienda cuanto antes a comprar, si es que ya no los has comprado. Los mazos. Los mazos, muy bien. No nos pueden faltar no solamente los mazos de esa noche, sino, sigue Los de los Dorita. 7 días. Los de los 7 días después. Ok, entonces tenemos que comprar mazos para 7 días y los que vamos a estar en casita, pues tener los mazos para el mazo del medio, el mazo de Abraham, el mazo de Jacob, porque lo hacemos. Muy bien, entonces no nos pueden faltar los mazos. Hay una recomendación respecto de los mazos al comprarlos en la tienda. ¿Cuál sería, Dorita? Que sean para el ceder de Pesach. Que sean para Pesach. A los que compran en las tiendas, en Publix, las tiendas en los Estados Unidos, asegúrese que su cajita de mazo diga apto para Pesach. Algunas cajitas dicen no apto para Pesach. Entonces, número 1, Dorita, los mazos. Los mazos. Para 7 Suficientes para 7 días. y para esa noche. Como tú vas a estar con nosotros, pues luego nos pondremos de acuerdo quién lleva qué. Muy Bueno, está bien, pastor. Muy bien. A ver, otro elemento entonces que necesitamos. ¿Estamos anotando? Sí. Sí. Ok. Otro elemento que no nos puede faltar. Santi, Uy, bueno. El jarochet. el jaroset. Es una preparación de manzanas picaditas Aros. con vinito, puede ser vino manichewis, y algunos le agregan almendras, básicamente, ¿no? Creo que Amandita puede enviar recetas de jaroset. Muy bien, entonces tenemos dos elementos que no nos pueden faltar a los que estamos en las casitas. Ya llevamos dos. Gracias, Santi, gracias, Dorita. Otro Hierbas elemento, amargas. hierbas amargas. A ver, tú misma, gracias, Marisa. Como vas a tener hierbas amargas en tu casa en Homestead, ¿cuáles son esas hierbas que podemos comprar que significan hierbas amargas? ¿Qué Entre puede todos, ser? entre todos, entre todos. A ver, otro más, otro más. No, Perejil, rábano. perejil, rábano. ¿Quién dijo perejil y rábano? Anderson y Marina. Excelente, Anderson y Marina. Rábano. También puede ser apio.
apio, perejil, rábano. Muy bien. Pero también tenemos en la cena unas verduras. ¿Qué significan esas verduras aparte de las hierbas amargas que hacen parte del platico de comida? Alguien que me lo recuerde. Que fueron incluidas en el ceder, en la tradición y hacen Creo que parte de la fertilidad de la tierra, la fertilidad de la zanahoria. tierra. Excelente. A ver, ahí vamos con el inventario, los que están fuera, siguiendo con nosotros, porque vamos a seguir al unísono. Entonces, las verduras pueden ser, a ver, ¿qué verduras, señorita Amanda? Zanahoria. Lechuga. Lechuga. Muy bien. La endivia es una lechuga que puede representar las hierbas amargas. Muy bien. Los tomate. Tomate. Bueno, verduras. Entonces, lo que no nos puede faltar, tres, una carne, puede ser pescado, puede ser pollo, puede ser res pequeña, no vamos a ser grande chef, no vamos a lucir nuestra capacidad culinaria, si bien lo vamos a hacer rico, pero eso es algo sencillo, más importante es lo que representa. ¿Ah? ¿Cómo dice Amanda? Arroz no, ¿no? Arroz no, porque tiene... Muy interesante, la carne no va hervida, va asada. El cordero no era hervido, era asado, muy clave. Muy bien. Entonces tenemos las 4 copas de vino. Los que van a reunirse en su casa, cada uno puede tener una copita, pero vamos a servir vino 4 veces. Ah, ¿Estamos? tiene que ser ahí en el grill. O jugo de uvas. Jugo de uvas o vino. Si va a comprar vino, asegúrese que sea kosher, que no tenga levadura. Vino, matzos, una cena, el charocet, El pan que es con pan sin levadura. Pregunto, ¿falta algo en la relación? Esta es memoria colectiva. Yo creo que la verdura, pastor, puede ser habichuela, zanahoria, remolacha. Muy bien. Eso es verdura. Verduras. También el jugo de uvas lo vende Publis de marca Kedem. Y es muy rico, muy bueno. Jugo de uvas en Estados Unidos, marca Kedem. Ujú, Es buenísimo. muy bueno. A cambio de vino, etcétera. ¿Falta algún elemento? Sí, vamos por una cosa. Pastor, pues parte en cierto momento del ceder lo que se hace es tomar la cena. Ya, Entonces ok. una cenita con todos los elementos de una cena, pues que no Exacto. tiene nada que ver pues con ninguna representación sino una cena. Ok, eso que Iván Darío está diciendo es muy importante. El ceder completo gira en torno a las 4 copas. Y sobre las 4 copas hay una serie de estaciones que fueron establecidas por la tradición del pueblo que el Mesías respetó. En la tercera copa es la cena. Entonces, allí hacemos un paréntesis, todos somos guiados, o sea, usted tendrá su cenita en fuego lento lista, porque cuando todos cenamos, vamos unísonos, vamos a hacer, vamos a tener varios lectores. Esta semana yo voy a comunicar qué lee cada uno. Vamos a tener ciertas preguntas. Este tiempo de preguntas y respuestas aquí es preparatorio para lo que vamos a hacer allá. Por ejemplo, la pregunta a los niños fue incluida por la tradición de Israel. Lo puede leer en los textos
adicionales a la Torá, que sin ser revelación de Dios, pues nos dan el contexto cultural e histórico del Seder. Pregunto, ¿alguien tiene una pregunta todavía? ¿O ya tenemos clarito? Aquí la señorita Manda me dice que no haya levadura. Algunos, casi todos los vinagres En la cena. en la cena. No pasta, no espaguetis. No pasta porque tiene sémola, no espaguetis porque tiene sémola, nada leudado, no vinagres, la mayonesa tiene levadura. Ser cuidadosos de esto. ¿Alguna pregunta? Sobre todo las pastas. Sobre todo las pastas, nos olvidamos de ellas por una semana, gracias a Dios. O los postres. Es benéfico. ¿Cómo? Los postres. Los postres, hay que tener cuidado con eso de los postres, Harina de porque trigo. ¿ah? Que no tengan harina de Que trigo. no tengan harina de trigo. Seamos celosos en los detalles, porque estamos haciendo una conmemoración de nuestra redención, tal como Mashiach la celebró. ¿Preguntas todavía? ¿No hay? Pastor, ¿usted me puede repetir eso que dijo, que es con la manzana? ¿Cómo es que se llama? Que es Se llama charoset. Charoset. Charot, charoset. ¿Eso va con qué, Roberto? Charoset. Esa es la manzana, creo. Eso es una combinación de manzanas con vino manichewis, que es lo más cercano. Algunos muelen almendras y esa combinación hace que eso se torne color marrón. Vino Marochet, dice. Puede ser vino manichewis, tengan cuidado de que hay vino manichewis de cerezas, hay de uva, cómprelo de uva. Ok, más preguntas, más observaciones. Tiene que ser al horno. Tiene que ser al horno, muy bien. Tiene que ser al horno. Tiene que ser al horno. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay que tener copas específicas? No, ¿verdad, pastor? ¿O sí? Normalmente, querida Marisa, nosotros compramos unas copitas desechables plásticas de Publix, sobre todo porque hay volumen de personas. Pero si tú estás en tu casita y el grupo de personas que van a estar en tu casita es lo suficientemente reducido y tienes unas copitas de cristal, está bien. Todo depende del volumen, nos adecuamos al volumen de personas. Entonces, cuando somos 15, 18, pues usamos copitas de esas muy bonitas, son de un material de cristal, son desechables, por supuesto, pero son finitas en su presentación y las usamos. ¿Más preguntas? Vamos a comprar eso, sí. No hay preguntas, parece que estamos completamente preparados. Pastor, esto lo tengo que retornar porque había comprado esto. Muéstremelo. Gluten free, mazzo, estilo de cuadrados. Pero dice que no es, dice que no es para, ahí dice que no es para para Pesach. Sí, no, para lo tengo que retornar. no es para Pesach. Sí. Cámbialo. Lo otro que tenemos. Sí. Excelente, lo cambias. Muy bien. Sí, qué lo bueno. Yo quería hacer de este tiempo un tiempo así porque vamos a estar en varios lugares. Vamos a estar en Washington, en Nueva York, en Tampa, bueno, en muchos lugares, en Miami, en Medellín. Entonces, vamos a ir al unísono. De todas maneras, todo esto lo enviamos mañana por escrito como un checklist final, pero lo más importante, mis amados hermanos, el corazón. La preparación más importante es la preparación del corazón. Vamos a tener un tiempo final de oración. Vamos a pensar en nuestro corazón. He usado más tiempo del necesario, pero
Yo quería que todo quedara lo suficientemente claro. ¿Cómo dice el texto que Israel tenía prisa para salir? La pregunta para orar. ¿Tienes prisa para salir del mundo? La pregunta para orar. ¿Estás seguro que hemos revisado toda la levadura? Comer sin levadura significa vivir sin mezcla. El Señor separa lo santo de lo profano. No podemos mezclar lo santo con lo profano. La levadura se conecta con las inclinaciones de la carne. ¿Estamos dando libertad a la carne o nos está gobernando el espíritu? El apóstol nos está diciendo, puesto que Mashiach ya fue sacrificado, entremos a la fiesta sin levadura. Recordemos, un poco de levadura leuda toda la masa. Un pequeño descuido, una pequeña autoindulgencia. Eso no tiene nada de malo. No seamos tan exagerados. El someter nuestra mente, nuestros oídos a lo que no es puro, a lo que no es santo, a lo que no es digno de buen nombre, a lo que no es digno de alabanza. La escritura a cambio dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos espirituales, con cánticos de acción de gracias, con todo celo pastoral. ¿Qué conversaciones escuchamos? ¿Qué música escuchamos y tarareamos? Cada vez la música que canta el mundo deshonra la creación, la mujer, el creador. Un poco de levadura leuda toda la masa. Preguntémosle al Señor, si ahora fuera Pesaj y Mashiach estuviera en medio nuestro físicamente mirándonos a los ojos, ¿qué miraría en el interior del corazón? Falta de perdón, amando el mundo, distraídos de nuestro propósito funcional. ¿Qué miraría? ¿Cómo está el aposento de mi corazón? ¿Está bien amoblado? Él les dijo que el aposento alto estaba bien amoblado y bien dispuesto. ¿Cómo está dispuesto mi corazón? Porque ya no hay templo y nosotros somos el santuario de Dios. ¿Qué tan listos estamos para salir deprisa del mundo?
Comemos hierbas amargas recordando la amargura de la esclavitud. Pero la Escritura dice que el pecado, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado amarga nuestra vida. ¿Cómo es de maravillosa tu invitación a preparar Pesaj? ¿Cómo te amamos y te agradecemos, Señor, el que tú establezcas de manera tan detallada estas convocatorias? Pidámosle al Señor si es necesario que este año, algunos hemos celebrado ya Pesaj muchos años, pero en ese Pesaj, camino de Maús, Mashiach abrió los ojos a los discípulos. Dile, abre mis ojos. Dile, dame algo que no he visto en este Pesaj. Ábreme los ojos. Posiblemente ya tengo información, pero quiero que abran mis ojos. Hay señales que Él me ha dado que no he entendido. Sé leer las señales que Él me está dando. Él nos dice, porque llegó el momento en que a costa de repetir tantas convocatorias, los hermanos de la congregación de Corinto dejaron de discernir el cuerpo y la sangre de Mashiach, y muchos estaban enfermos, muchos estaban debilitados, y muchos habían sido cortados físicamente porque habían muerto. Hay una relación preciosa entre santidad y salud. La salud está relacionada íntimamente con la santidad. Los corintios estaban enfermos, debilitados, y otros habían muerto porque dejaron de discernir el cuerpo y la sangre de Mashiach. Nadie los cortó, el pecado los cortó. Y dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la emuná. Pidámosle al Señor en estos días previos a la convocatoria que nos ayude a examinar si estamos en la emuná. Qué regalo precioso entrar a este tiempo. Qué honor y qué privilegio nos concede el Señor. Qué privilegio honroso nos concede el Señor. Démosle gracias al Señor. Padre de los cielos, Señor, qué bendición es poder, Padre, obtener estas enseñanzas tan hermosas, tan maravillosas que en este cierre de Shabbat, Padre, nos ha regalado. Una conmemoración tan especial y tan grande, Padre, como la que vamos a tener este próximo viernes, Shabbat del Pesaj, Padre, el poder conmemorar algo tan grande. Ayúdanos, Padre de los cielos, a poder preparar nuestros corazones, Señor,
para que saquemos de nuestras vidas y de nuestros hogares toda levadura, todo pecado, Padre, que recurrentemente cometemos. Preparar es remover lo que impide la comunión, Señor. Gracias, Señor. Queremos separar, Padre de los cielos, lo santo de lo profano. Queremos, Padre de los cielos, que nuestros corazones estén listos para Pesaj, Padre. Y más que preparar una comida muy preparada, queremos es llegar preparados con nuestros corazones limpios para tener una vida como la que tú quieres que tengamos, Señor. Queremos, Padre de los cielos, entrar a esta fiesta sin levadura. Queremos que tú, Padre de los cielos, escudriñes nuestros corazones para que nos hagas ver, Señor, lo que quieres que cambiemos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, oh Dios Padre de los cielos, a establecer de una manera detallada, Señor, cada una de estas conmemoraciones y abre nuestros ojos, Señor, para cada vez, Señor, agradarte más y caminar como tú quieres que caminemos. Padre de los cielos, bendícenos a cada uno de nosotros, a cada una de las familias aquí representadas y ayúdanos, Señor, a tener una semana maravillosa, a tener una semana de preparación, donde lleguemos, Padre de los cielos, con unos corazones limpios y dispuestos, Señor, a esta fiesta, Señor, de Pesaj, Padre de los cielos. Gracias, gracias, Padre, por darnos esta revelación, por habernos separado, Señor, por habernos dado la revelación que tenemos, Señor, porque somos tu pueblo prototipo, Padre. Nación santa, Señor, real sacerdocio, Padre. Gracias, Señor. Padre de los cielos, te honramos en obediencia a nuestro Elohim, con el diezmo y con la ofrenda. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9, 10. Todos te agradecemos por tu provisión de vida, recursos, salud, oportunidades laborales y de negocios que esta semana no faltaron para ninguno de nosotros. Damos gracias a Adonai por guiarnos a obedecer su mandamiento de honrarlo con nuestros bienes, con nuestros diezmos y ofrendas. Pedimos que Adonai proteja del devorador los trabajos, los negocios, la salud, los bienes que hemos recibido de él. Damos gracias a Adonai porque al obedecer sostenemos el ministerio y el servicio de esta congregación, nuestra congregación. Tu nombre santo, Padre de los cielos, hemos orado, Señor. Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén. Asimismo, hermanos, levantemos nuestras manos, nuestro corazón al Señor. Vamos a pronunciar la bendición que Él determinó para nosotros. Que te bendiga, Adonai, y que te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel y yo los bendeciré.
maravilloso nombre, dulce y excelso nombre, libre de muerte, contaminación. Invocamos este nombre sobre esta casa espiritual, sobre Santiago, su casa, Manuelita, Nicolás, sobre Roberto, Marisa, sobre Gabriel, Alfonso, Iván Darío, Margarita, Miguel, Camila, Felipe, Vanessa, Dorita, su hija amada, Jenny, sus dos nietas tan amadas para ella, sobre Luz Marina, Esteban, sobre Elenita Guillén, su madre, su padre, sus hermanos, sobre Luz Marlene, sobre Germán Andrés, Lina, Mateo, Sara, sobre Grace, Juan Pablo, sobre Harold, su casa, sobre Adrián, sobre Nicolás, sobre Luis, Ruth, su descendencia, sobre Anderson, Marina, su descendencia, sobre Martica, Sergio, su descendencia, sobre mi esposa, mi propia vida, este lugar, esta congregación, Señor, por los méritos maravillosos del Santo Cordero inmolado. Amén y amén y amén. Shavua Tov para todos, expectantes de vernos viernes 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, una hora adelantada para los de Colombia, ¿ah? O sea que tenemos que calcular eso. 7 de la noche. ¿Ah? Ahí nos vemos, Dorita. Bueno, pastor. Ahí nos vemos con los hermanos de Miami. Ay, Será pastor. una bendición. Bendiciones para todos, que tengan buena semana. Para todos. Vaya, hermano. Gracias, pastor. Saludos a todos. Bendiciones Hasta a luego, todos. saludos. Esperen instrucciones y estén deprisa para salir. Shalom. Shalom, feliz Shalom, tarde, pastor. pastor. Feliz tarde. Gracias, muchas gracias. Con mucho gusto, pastor. Feliz tarde para todos. Chao. Feliz tarde para todos.